Muy buenas tardes. Estamos aquí con el maestro Martín Octavio Hernández Córdoba, a quien se le invitó para participar en el proyecto de observación en el aula como el docente evaluado. Maestro Martín, muchas gracias por estar aquí. Gracias, La maestro intención, el objetivo, como ya se lo había comunicado anteriormente, pues es dar a conocer el resultado de la evaluación que tuve a bien llevar a cabo con la observación de su desempeño en el aula. Y bueno, pues está concentrada en esta presentación, en la que vamos a ir retomando algunos aspectos importantes acerca de la evaluación del desempeño, para ir entrando después a reconocer cómo se llevó a cabo el proceso de evaluación de su desempeño particularmente. Y una vez que tengamos claro este proceso, pues ya voy a ir directamente a los resultados de su evaluación para finalmente establecer algunas estrategias de mejora que yo espero que le sirvan a usted precisamente para mejorar su práctica profesional. Claro. Entonces, pues vamos a recordar que el nombre de este proyecto es Observación en el Aula, Formación y Acompañamiento a los Evaluadores Certificados, y en este caso pues vamos a llevar a cabo el análisis del reporte de evaluación. Bueno, vamos a recordar qué es la evaluación del desempeño. En México, una de las grandes aspiraciones de la educación radica precisamente en el logro de aprendizajes de calidad, de aprendizajes significativos de los estudiantes. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué necesitamos para que se logren esos aprendizajes significativos que tanto anhelamos? Pues precisamente la respuesta podemos encontrarla en una enseñanza de calidad. Es decir, si apostamos a la construcción, a la puesta en marcha de una enseñanza de calidad, seguramente encontraremos aquellos tan anhelados aprendizajes que estamos buscando. Pero surge una nueva pregunta. Al buscar una enseñanza de calidad, tendríamos que cuestionarnos, ¿y en manos de quién se encuentra esa enseñanza de calidad? Y seguramente, como lo estamos haciendo en este momento, pensaremos en el maestro, porque es precisamente el agente que lleva a cabo el proceso de enseñanza. ¿Cómo asegurarnos entonces que el desempeño que está teniendo el docente asegura a su vez una enseñanza de calidad que también asegure el logro de los aprendizajes? Pues tenemos que valorar si el docente posee, ha desarrollado, ha favorecido las competencias profesionales que le permitan precisamente diseñar estrategias de enseñanza para el logro de esos aprendizajes. Es precisamente ese el sentir de la evaluación del desempeño docente. En la Ley General de Servicio Profesional Docente se establece que la evaluación de los docentes tiene la intención de contribuir al fortalecimiento de la enseñanza que llevan a cabo cotidianamente, ya que los resultados se utilizan en favor del desempeño del propio maestro y lo ayudan a su mejora profesional, sirviendo como referente además para la formación continua y teniendo un impacto, en este caso y de acuerdo a la ley, en los procesos de permanencia, promoción y reconocimiento. Bien, en la misma ley del servicio profesional docente se dice que hay una necesidad de realizar una evaluación pues con un carácter formativo de manera interna en la escuela, reconociendo el entorno en el que esta escuela se sitúa y las condiciones en las que maestros y estudiantes llevan a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje. En esta misma ley se dice que se abre la posibilidad de generar un proceso de valoración que tenga que ver directamente con las características del contexto, del entorno de los alumnos, y que sea pertinente buscando siempre el proceso de mejora, tanto la mejora de la enseñanza, es decir, en la parte profesional a la que compete al docente, y en el aprendizaje, que propiamente es lo que buscamos con los alumnos. Pues bien, esto es el fundamento justamente del proyecto que estamos llevando a cabo, porque qué mejor forma de evaluar al maestro que yendo hasta el aula, lugar donde precisamente el maestro lleva a cabo su labor de enseñanza y donde no se puede mentir, no se puede disfrazar el trabajo que desempeña el maestro, porque es ahí donde él interactúa con los estudiantes, con los materiales de aprendizaje y con las propias competencias que posee precisamente para generar los aprendizajes que se buscan. Ok, ¿y para qué queremos observar este desempeño? Hay una idea
particular sobre la valoración del desempeño del maestro. No solamente se trata de saber o de reconocer qué es lo que sabe el maestro o qué es capaz de hacer el maestro. Hay una necesidad de saber que ese conocimiento es aplicado en un grupo de estudiantes y el proceso que enfrenta el maestro en esa aplicación, que es justamente a lo que llamamos desempeño profesional. Entonces, este proyecto tiene la intención de valorar justamente cómo se lleva a cabo ese proceso de la aplicación de las competencias que posee el docente para enseñar y generar los aprendizajes. Muy bien, ¿y en qué consiste este proyecto de observación en el aula? Pues el proyecto en sí tiene la intención de contribuir al desarrollo, fortalecimiento de 6 capacidades específicas del evaluador, que en este caso soy yo, pero para poder fortalecerlas se tenía que llevar a cabo un proceso de evaluación en condiciones reales y eso solamente era posible solicitando la participación de un docente que nos abrirá las puertas a reconocer cómo lleva a cabo su desempeño in situ, es decir, en el aula, en el trabajo directo con los alumnos. ¿Qué evalúa el observador durante su permanencia en la clase? ¿En qué se fija? ¿En dónde concentra su atención? Bueno, pues los evaluadores vamos a observar dominios y componentes específicos del desempeño de ustedes, los maestros. Por ejemplo, nos interesa reconocer las características del plan de clase, como los componentes curriculares, los componentes didácticos, la estructura de la clase, el proceso de evaluación. Del ambiente del aula nos interesa saber cómo se lleva a cabo la comunicación, el respeto entre los estudiantes y usted, maestro, el trabajo colaborativo con y entre los alumnos y las formas de mediación que utiliza usted para resolver los problemas entre el grupo o durante las actividades de enseñanza. En cuanto a las prácticas didácticas, bueno, es importante para nosotros reconocer cómo organiza sus clases, las prácticas docentes que utiliza para mediar entre el aprendizaje de los alumnos y la cultura, que es lo que esperamos a que accedan, la evaluación del aprendizaje de los alumnos, el logro de estos aprendizajes, la colaboración entre la escuela y el diálogo con los padres o tutores de los niños, parte importante también del proceso de aprendizaje. En cuanto a la planificación y preparación, nos interesa saber si usted tiene conocimiento del contenido y la pedagogía del tema que aborda, que en este caso, bueno, fueron las clases de historia. Nos interesa también saber si tiene conocimiento de sus estudiantes, si proporciona evidencias de aprendizaje, si demuestra conocimiento de los recursos educativos, si diseña instrucciones coherentes y si diseña evaluaciones para valorar el desempeño de sus estudiantes. En cuanto al ambiente en el aula, nos interesa saber si crea un ambiente de respeto y convivencia, si establece una cultura del aprendizaje, si maneja los procedimientos dentro del aula de manera eficiente y cómo son estos procedimientos, si hay un manejo del comportamiento de los estudiantes, si ordena y organiza el espacio físico de manera variada, favoreciendo la creación de un ambiente de aprendizaje efectivo. En cuanto a la enseñanza, bueno, nos interesa saber la forma en que se comunica usted con los estudiantes, las técnicas que utiliza para hacer preguntas, para generar el debate dentro del grupo, si promueve que los estudiantes se involucren en su propio proceso de aprendizaje, si usa la evaluación como una forma específica, formativa del aprendizaje, y si usted demuestra flexibilidad y sensibilidad para con sus estudiantes. Bueno, ¿cuál fue el proceso que se llevó a cabo para poder realizar esta evaluación? Es decir, ¿cómo lo evalué? ¿Qué fui a hacer exactamente a la escuela y al aula cuando estuve presente? Bueno, el proceso de recogida de información se lleva a cabo a grandes rasgos del modo siguiente. A través de entrevistas en un primer momento con el director, con los padres de familia, con usted mismo, a través de un análisis documental y a través de la observación directa, se pudo describir el contexto, tanto el externo como el interno, las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales en las que se sitúa la escuela para conocer las condiciones de trabajo dentro y fuera de ella.
Ese fue un primer momento. Posteriormente, mediante entrevistas a los padres de familia y a usted, se describen de manera inicial las prácticas didácticas que usted lleva a cabo. Ese fue un primer acercamiento a su trabajo. Una vez concretado este asunto, a través de la observación de la clase, que fue ya, digamos, la actividad fuerte de este proceso de observación, se utiliza una guía de observación precisamente con indicadores específicos que son los que le acabo de mencionar, y se presencia la clase haciendo las anotaciones, registrando los detalles más importantes acerca de estas categorías de análisis, y después se analiza la información cuando ya se termina el registro. Usted recordará que cada vez que terminábamos de observar una clase, lo llamaba para hacerle algunas preguntas sobre sus impresiones de cada clase en específico. Y finalmente, bueno, esto es lo que le decía, estas preguntas que se hacían después de la clase tenían la intención de recuperar la visión, la perspectiva que usted había tenido de su propio desempeño para poder contrastarla con lo que había sido observado y registrado en la guía de observación. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta, maestro? No, maestro, ninguna. Bueno, ¿qué encontré cuando observé al maestro Martín en sus clases? Es precisamente aquí, maestro, donde debemos poner mayor atención, porque aquí es donde están los resultados de su evaluación. Claro que sí, maestro. Bueno, primero, en cuanto al plan de clase que usted me proporcionó, recuerda usted que me lo mandó por correo electrónico y que yo, bueno, tuve la oportunidad de acceder a él, además de las preguntas que le realicé en la entrevista. Con ello, me di cuenta que su plan de clase considera elementos curriculares como la asignatura, el bloque, el contenido, los aprendizajes esperados, las competencias que se favorecen. Llama mi atención que en los elementos didácticos establece una secuencia de actividades, los recursos didácticos, la relación con otras asignaturas, pero este espacio siempre está en blanco, y la evaluación y las evidencias en una forma de lista. Es decir, en las evidencias solamente se enlista aquellas que se consideran serán las evidencias que mostrarán el desempeño de los estudiantes, y no se dice nada más. También en su plan de clase encontré que no hay una organización específica de las actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. Se pueden percibir por la organización, la forma en que están presentadas, que se trata de una secuencia didáctica, pero no se puede decir a ciencia cierta si es o no es el modelo de enseñanza, repito, porque la organización de la clase no está perfectamente delimitada. En cuanto a las actividades, están enfocadas principalmente a la actividad de usted, y el enfoque de la asignatura y el enfoque actual de la educación nos dice que la actividad se tiene que concentrar principalmente en los alumnos. Pero bueno, estas son las observaciones iniciales acerca de su plan de clase. El plan de clase cuenta, de acuerdo a las características que dice el programa de estudios que deben contar las secuencias didácticas, su plan de clase cuenta con los propósitos, que en este caso son los aprendizajes esperados y están claramente definidos. Una de las ausencias en su plan de clase es que no parte de los contextos cercanos, familiares e interesantes de los niños. No encontré ninguna señal de apoyo en este tipo de aspectos. Las orientaciones no son suficientes para el desarrollo del pensamiento histórico desde la perspectiva reflexiva y crítica. Hay que recordar que el enfoque de la historia nos dice que lo importante es desarrollar el pensamiento histórico precisamente en la tercera competencia, nos dice desde una perspectiva crítica. Pero las actividades en su plan de clase no favorecen la investigación ni la búsqueda, la discriminación o la organización de la información. Uno de los modelos, de las formas que los maestros podemos utilizar para realizar nuestra planificación y para generar la movilización de los aprendizajes es la resolución de situaciones problemáticas que se pueden fácilmente utilizar en la clase de historia. Sin embargo, en su plan de clase y al observar su clase, esta resolución de situaciones no fue detectada.
Hay presencia de TIC, no directamente manipuladas por los estudiantes, sino solamente a través de la proyección de un video para que los estudiantes se informen un poco más, y en ese aspecto podemos decir que hay presencia de TIC, aunque podría enriquecerse esta cuestión buscando otras alternativas. En el caso de la planificación que fue analizada, no se considera la comunicación de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación, es decir, no hay un proceso de evaluación específico dentro de la planificación, solamente están enlistadas las evidencias